se llama Etra y el padre sería considerado el rey Egeo de Atenas o, según a quien le preguntes, un dios. Pero por una vez en la mitología griega no es Zeus. No es Zeus. Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección mitología, vamos con los griegos o como lo llamo yo, la vieja confiable, y vamos a hablar de un héroe que ya lo he dicho en más de un vídeo. No es el que mejor me cae de todos, pero vamos a ser bastante objetivos en este vídeo, prometido. Y es que vamos a hablar del héroe Teseo. Así que sin enrollarme más como una persiana, vamos a hablar del responsable de la muerte del Minotauro, que obviamente se la mencioné en este vídeo, si no, no sería Teseo. Ya lo he dicho en más de un vídeo la razón por la que Teseo, a pesar de ser un arquetipo de héroe, de hecho, era el perfecto prototipo de héroe e incluso de rey ateniense que encarna las cualidades de servir a la ciudad y proteger la democracia. Lo veo con mis ojos actuales, con el sesgo actual, porque hay valores en la antigua Grecia que en la época actual a lo mejor nos caen como una patada en el estómago o no nos benefician, especialmente a mujeres. Que ojo, no quiere decir que otros héroes en la mitología griega sean mejores o peores que Teseo. A veces es que ni me explico por qué me cae tan mal Teseo teniendo en cuenta a los otros héroes, pero solo quería hacer esa puntualización antes de meternos con el héroe en sí. También considerado uno de los primeros reyes de Atenas, eso es muy importante, vale. Tenemos de que la madre se llama Etra y el padre sería considerado el rey Egeo de Atenas o, según a quien le preguntes, un dios. Pero por una vez en la mitología griega no es Zeus. No es Zeus, más bien Poseidón. Sería considerado un hijo de Poseidón. Hay que tener en cuenta que no vivió su infancia con su familia, por eso durante su juventud se suele decir de que su padre era Poseidón, pero por ese mini detalle. Me mola más la idea de que su padre es Poseidón, las cosas como son. De hecho, solo fue cuando cumplió una edad adulta que Teseo intentaría partir hacia Atenas para reclamar su trono como el único heredero del rey Egeo. De hecho, recogería unas sandalias y una espada enterrada bajo una roca que podría levantar cuando fuera lo suficientemente mayor para, yo creo que más que nada para poder decir, oye mira que soy tu hijo. Pero eso no quiere decir que llegara directamente hacia Atenas. De hecho, hay varios mitos en los que los héroes dan un par de vueltas antes de llegar a su destino final. En este caso tenemos de que primero se enfrentó a un tipo llamado Perifetes que destrozaba cabezas con un garrote de hierro. Teseo mata a Perifetes y se queda con el garrote de hierro. Luego había otro villano que hace más o menos lo mismo llamado Sinis, que merodeaba por la campiña de Corinto y mataba a la gente que pasaba por el istmo. Y Teseo va y lo mata. Y con la hija de Sinis tendría un hijo. Esto es ya el pan nuestro de cada día con la mitología griega. Luego resulta que en el estrecho paso del mar, a través de las rocas de Megara, se encontraría con Quirón, que básicamente engañaba a la gente para que se lavaran los pies, y en cuanto se agachaban para poder hacerlo, los tiraba por el acantilado. Y bueno, aquí Teseo básicamente arrojaría a Quirón por el acantilado, lo cual hace de que no sé si estamos hablando del mismo Quirón, las cosas como son. Pero bueno, básicamente, tras estas aventuras, por fin llegaría a Atenas. ¿Y creéis de que su padre lo recibiría con los brazos abiertos? A lo mejor lo hubiera hecho si no fuera porque ya estaría casado con una mujer que ya se ha hecho un vídeo en este canal. Y es que hablamos de la bruja Medea. Y Medea ya para este entonces se había separado de Jasón. Tendría sentido, si no me parece que la cronología estaría un poco mal. Y se llevaría fatal con Teseo porque es una amenaza para ella y sus hijos, los hijos que tendría con el rey Egeo, para el trono de Atenas. Y ella junto con los primos de Teseo, los palentinos, bueno, le intentarían hacer unas cuantas jugarretas. Entre ellos enfrentarse a un toro llamado el Toro de Maratón,
que básicamente aterrorizó el campo. El héroe capturó al animal y lo mandó como sacrificio al dios Apolo. Lo cual hace que Teseo siempre le gane un poco la partida a Medea. Creo que, según a qué versión le preguntes, también había una jugarreta, pero eso lo voy a dejar para el final, porque para el final voy a hablar de su mito más conocido. Pero vamos a hablar un poco de amoríos que ha tenido nuestro querido Teseo antes de el gran mito, que también habla de uno de los amores. Y admito que esa es una de las razones por las que Teseo me cae como una patada en el estómago. Vamos primero con las amazonas. Él estaría combatiendo junto con las amazonas. De hecho, llegaría a tener como a una de ellas, a Hipólita, como su primera esposa. Y tendrían un hijo llamado Hipólito. Quedaros con el nombre de Hipólito porque aquí vendría la segunda esposa. Pero antes de ello, quiero puntualizar de que Teseo tuvo 2 esposas, pero eso no quiere decir que no tuviera más intentos de tener otras esposas. Una para lo del Minotauro, pero la otra, bueno, digamos que fue el momento en el que intentó hacerla su esposa, lo que hace que me caiga peor que mal inclusive. Ahora mencionamos a la segunda esposa oficial de Teseo. Antes vamos a mencionar sus aventuras con su amigo Pirito. Estos fueron bastante ambiciosos y dijeron, vamos a buscar a las esposas más hermosas y con carácter divino, porque las 2 que escogieron tenían carácter divino. Y con buscar esposas es básicamente secuestrarlas. No lo adornemos, eran secuestrarlas. Y es que resulta que Teseo había escogido a Helena, una de las más hermosas. ¿Qué pasa? Que cuando conoció a Helena, era una niña. Así que la dejó con su madre para que cuando tuviera la edad adulta, la convertiría en su esposa. No puedo evitar ahí que se me revuelva un poquito el estómago, pero afortunadamente Helena fue rescatada por sus 2 hermanos, los dioses oscuros. Estos invadieron Ática y bueno, Teseo tuvo que emprender retirada para que Pollux y Castor, los dioses oscuros, no lo atacaran. Y bueno, ¿os creéis de que Teseo se complicó la existencia a la hora de buscar esposa en esta parte del mito? Pues su amigo Pirito fue aún más ambicioso. Porque al menos Helena, yo que sé, viviría en el mundo de los vivos. Pirito escogió a la reina del inframundo, a la mismísima Perséfone. De hecho, Teseo y Pirito llegarían a ir hasta el inframundo. Allí conocerían a Perséfone y a Hades. Hades los engañó para que se sentaran en su mesa y comieran algo, lo cual hace que se les los consiguiera atrapar, porque tened en cuenta de que en el inframundo lo mejor, si estás vivo, ni comer, ni beber, ni siquiera sentarte en un asiento que te ofrezcan los reyes del inframundo. Heracles estaría por ahí haciendo uno de sus trabajos, más concretamente coger al perro de 3 cabezas, al Cerbero, y conseguiría rescatar a Teseo, pero Pirito no. Por lo tanto, Pirito se quedaría en el inframundo por los siglos de los siglos. Pero Teseo se libraría de esta. Y ahora sí que sí, vamos a hablar de la segunda esposa de Teseo, que se llama Fedra, que casualmente es la hermana de Ariadna. Ariadna, jope, todo queda en familia, no es por nada. Y tendrían un par de hijos, Acamas y Demofonte. Pero ¿os acordáis de que con la primera esposa tuvo un hijo llamado Hipólito? Hipólito estaría en la familia y Fedra se enamoraría de su propio hijastro. Agüita con las tragedias griegas, Pero Hipólito no correspondería a sus sentimientos y Fedra, bastante despechada, llegaría a acusar a Hipólito de que la había, ¿cómo lo digo?, violentado. Dejémoslo ahí. Algo bastante íntimo de forma involuntaria. ¡Jope! Es que estamos en YouTube, por el amor de Dios. Claro, Teseo después de esto ordenaría que castigaran a Hipólito enviando un toro desde las profundidades del océano. O sea, básicamente le pediría a Poseidón que castigara a Hipólito. Los caballos de Hipólito se asustaron tanto de que tiraron a Hipólito al mar y se ahogaría. Hipólito muerto en el mar.
Fedra se sentiría tan culpable por haber hecho esto porque tiene toda la pinta de que sí, quería castigarlo, pero tampoco quería que muriera, de que al final dijo, me voy con San Pedro voluntariamente, ahorcándose, completando así este ciclo de tragedia griega. Vale. He mencionado un poco por encima algunos de los mitos, mitos que tuvo que pasar antes de llegar a Atenas, su mala relación con su madrastra Medea, los intentos de esposa que tuvo con Helena, con Hipólita y con Fedra. Ahora sí que sí, vamos a hablar de su mito más famoso, el mito del Minotauro, en el que hay acción, monstruos, amor, traiciones y bueno, no sabría si decir un final feliz o no. Para mí es feliz, para él no tanto. El mito del Minotauro empieza explicándonos de que cada año o cada 9 años los atenienses tenían que enviar a 14 jóvenes, 7 hombres y 7 mujeres, hasta la isla de Creta, que serían enviados como sacrificio hasta el laberinto, donde habría una criatura monstruosa llamada un Minotauro. El Minotauro era mitad toro, mitad humano, por la sencilla razón de que la reina Pasífae, vamos a decirlo de esta manera, pensad en algo bastante íntimo con un animal, más concretamente con un toro, porque Zeus dijo, me quiero vengar de este rey por no hacer sacrificios en mi nombre. Si es que siempre lo digo en todos los mitos, nunca cabe son Dios. Se ponen alarmantemente creativos a la hora de poner castigos. Bueno, aquí Teseo dijo, pues mira, voy a acabar con esta barbarie, no podemos seguir sacrificando a jóvenes inocentes. Y entonces se pone como uno de los voluntarios y llegaría hasta Creta. Claro, iría a Creta para acabar con el Minotauro, no para ser uno de los sacrificios. Y aquí entra en juego una de las princesas del rey de Creta, Ariadna. Y es que Ariadna le dijo, oye mira, coge esta bola de hilo, vete enrollándolo para que tú sepas por dónde está el camino hasta la salida, porque claro, en un laberinto te vas a perder fácilmente. Su ayuda sería fundamental para la derrota del Minotauro. Llegaría a protagonizar la lucha contra el Minotauro, vencería con su espada y no sería una pelea fácil, pero Teseo sale victorioso, Minotauro muerto. Seguiría el rastro del hilo hasta la salida, donde le esperaría una Ariadna enamorada. Y es que salen de Creta, salen de la isla de Creta. Teseo le promete a Ariadna, oye, tú vas a ser mi esposa. Pero entonces hacen una parada en la isla de Naxos. Y aquí empiezan las diferentes versiones. Pero todas acaban de la misma forma. Ariadna se queda sola en la isla de Naxos. Teseo estaba en plan, versión número 1, es que verás, guapa, tenía otra esposa, estoy comprometido con otra persona. Creo que en este punto era Fedra con quien estaba comprometido. Encima era la hermana. Luego hay otra versión en la que básicamente dice que sencillamente se olvidó de que Ariadna estaba ahí y partió camino a Atenas. Otro que, bueno, se cansó de ella, ya no estaba tan entusiasmado de que Ariadna sea su esposa y la abandonó. Y bueno, hay otras versiones que incluso abandona a Ariadna embarazada, lo cual, en cualquier caso, Teseo es un desgraciado. Abandona a una mujer que lo ayudó a derrotar a un monstruo maldito, no es por nada, pero según a qué versión le preguntes, Ariadna acabaría bien, porque o bien es asesinada por Artemisa porque estaba comprometida con un dios, y prefiero quedarme con esta versión, no es por nada, el dios Dionisio encontraría a Ariadna, se enamoraría de ella y tendrían un matrimonio feliz. Un matrimonio feliz y fiel. Fidelidad y mitología griega, eso sí que es una cosa bastante fantasiosa, no es por nada. Pero bueno, aquí viene un punto en el que aquí, más que odiar a Teseo, le digo que es idiota, no es por nada, porque resulta de que le había prometido a su padre que si todo había salido bien, todo había sido de forma exitosa, había ido a Creta y había matado al Minotauro, tenía que izar las velas blancas. En cambio, si Teseo había muerto o había ocurrido alguna tragedia, tendría que dejar las velas negras. Teseo se le ocurre la brillante idea de dejar las velas negras. El padre Egeo pensó que su hijo había muerto y se arrojó al mar, lo cual hace que el mar donde se rodó es el mar Egeo.
A partir de ese momento, Teseo, con pena, pero al fin y al cabo lo hace, se convertiría en el rey de Atenas y haría que durara una paz perpetua durante bastante tiempo. Otra cosa, no sé, pero como rey era bastante intachable. Hay otras versiones que he escuchado en el que a lo mejor hubo un poco de mano de Medea para que Egeo creyera que Teseo hubiera muerto y se intentaría tener para sus hijos el trono de Atenas, cosa que al final no resultó porque Teseo seguía siendo el rey de Atenas. Como veis, es un arquetipo de héroe perfecto. Y también hay que tener en cuenta que los héroes en la mitología griega no son perfectos. Para el prisma actual no son perfectos. Llegan a matar, llegan a mentir, llegan a ser infieles, pero una cosa está clara. Protagonizan proezas impresionantes, siempre relacionado con monstruos. Y sería una curiosidad que si tenemos en cuenta que a lo mejor no es Poseidón el padre de Teseo, sino el rey Egeo, sería uno de los pocos héroes que no tendría carácter divino. Vamos a darle un punto positivo a Teseo. Si nos quedamos con esa versión. Bueno, esto es todo lo que puedo decir acerca de el héroe Teseo. Bueno, creo que me quedan un par de héroes más así relevantes, pero de todos modos en la mitología griega también hay otros dioses que incluso serían peores que Teseo. Si es que parece que aquí hay una competencia de a ver quién es el más desgraciado, que según los antiguos griegos era perfecto. Todo hay que decirlo. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentar el héroe que a lo mejor no os cae del todo bien. A ver, no quiere decir que creáis que sea el malo, simplemente no os cae bien, porque si nos ponemos por malos, bueno, prácticamente ninguno pasaría el filtro, no es por nada. Por lo tanto, siempre hay que analizar esto con ojos muy objetivos. A veces no es fácil, con Teseo no me resultó fácil. Así que, bueno, eso es todo, así que nos vemos en el próximo vídeo.